Porque si bien somos honestos, muchas veces deseamos destacar para ser vistos, para ser tenidos como más importantes, como con más posición de estatus de vida y demás, seas hombre o seas mujer. Y vuelvo a repetir, aquí el asunto no es que ser relevante sea malo per se, sino que con qué actitud abordamos esa relevancia, por qué destacamos, estamos destacando, buscando destacar para ser de provecho a los demás, para tener una satisfacción en nuestro ego, para poder darnos palmaditas a nosotros mismos en la espalda y decir, bueno, mi vida no fue vacía, mi vida tuvo importancia, estoy aquí en la tierra. Si bien la Biblia dice que el Señor puso dentro de nosotros el deseo de eternidad, ¿por qué la enfocamos en cuanto a logros? ¿Por qué la enfocamos en el tamaño de nuestra cuenta del banco? ¿Por qué la enfocamos en cuanto a los satisfactores personales que podamos obtener? Y no que podamos obtener eh, tratando de mejorar como nosotros mismos, sino en muchas ocasiones el poder decir que tenemos más que los demás. Porque siendo honestos, el ser humano es egoísta. Y no que sea por naturaleza. Un bebé no es egoísta. Observen a los niños. Los niños sin ningún problema, hasta el dulce que se están chupando se lo ofrecen al otro niño. No es algo natural, es algo que aprendemos porque esta cultura, y no hablo de México, hablo de todo el mundo, nos insta, nos impulsa a tener la búsqueda insaciable de ciertos satisfactores para poder dar ciertos estereotipos, para poder entrar en ciertos moldes y para poder tener pues cierto estatus, cierto nivel, para que lo entiendan a nivel social. Pero ¿qué dice la Biblia? Y repito, no que ser relevante, no que destacar sea malo. El asunto es cómo lo abordamos o en qué sentido lo tomamos. Hoy hablemos de irrelevancia. ¿Sabían que la Biblia nos hace una invitación a ser irrelevantes? Pastor, ¿y qué es ser irrelevante? Bueno, vamos al principio, ¿verdad? El concepto, el significado. Irrelevante es un adjetivo que describe algo sin importancia, valor o relación directa con asuntos en cuestión. Se utiliza para señalar hechos, pruebas o comentarios intrascendentes, banales o que no resultan pertinentes a un tema. No es que el Señor quiere que seamos apocados, no es que la Biblia nos esté diciendo que seamos conformistas, no es que la Biblia esté diciendo que seamos pues poca cosa. Hay que entenderlo. La irrelevancia de lo que habla la Biblia es de no tener esta cultura de la presunción, del engrosamiento del ego y del instinto de crecer aplastando o humillando a los demás. A eso se refiere. La invitación a la irrelevancia que nos da la Biblia no es que está pidiendo que no crezcamos y que no destaquemos. Está diciendo que si lo vamos a hacer, lo hagamos por los medios adecuados, con el sentido adecuado y con la actitud adecuada. Quiero hablar hoy de los padres y las madres del desierto. Así se llama este tema, los padres y las madres del desierto. Dice el Salmo 55, verso 6 al 8, un salmo que escribe David, y que si pueden leer su Biblia y leer
los subtítulos que hay en el caso de este salmo al principio del título, se van a dar cuenta que estaba pasando por una situación verdaderamente terrible, persecutoria, angustiante. Y él en el verso 6 al 8 del Salmo 55 dice esto. Amén. Y dije, ¿quién me diese alas como paloma? Volaría yo y descansaría, ciertamente huiría lejos, moraría en el desierto, me apresuraría a escapar del viento borrascoso y de la tempestad. Algo que es de destacar, y noten esto, es que si bien él está en medio de la problemática de la situación, de hecho literalmente está siendo perseguido, literalmente sus enemigos lo tienen copado, está con el alma en un puño, como decimos aquí en México, y él le pide al Señor un remanso, le pide al Señor la capacidad de poder escapar a un lugar, sea físico o sea mental, porque si bien aquí está utilizando un lenguaje poético, noten a qué lugar pide ir, al desierto. La mayoría, cuando pensamos en el bienestar de nuestra vida, en la mejoría de nuestra vida, en un estado óptimo de nuestra vida, podríamos, usando la analogía bíblica, tal vez pedir ir al paraíso, tal vez ir al Edén, tal vez estar en una situación acomodada, en una situación pues provista de todo, de pues ciertas comodidades, de cierto, ¿cómo decirlo?, estado. Pero noten que literalmente dice, me iría volando y descansaría en la tranquilidad del desierto. Más adelante, en el Nuevo Testamento, en el Evangelio de Mateo, capítulo 4, verso 1 al 10, nos narra el comienzo del ministerio de Jesús. Jesús no comenzó por todo lo alto, no hizo el anuncio, soy el Mesías y he venido a la tierra a establecer lo que Dios ha dicho. No, su ministerio no comenzó así. Su ministerio comenzó precisamente con la introspección, con la soledad, con la necesidad que solo puede aportar el desierto. Dice en Mateo 4, verso del 1 al 10 lo siguiente. Luego el Espíritu llevó a Jesús al desierto para que allí le tentara el diablo. Durante 40 días y 40 noches ayunó y después tuvo mucha hambre. En ese tiempo, el diablo se le acercó y le dijo, si eres el Hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Jesús le dijo, no. Las Escrituras dicen, la gente no vive solo de pan, sino de cada palabra que sale de la boca de Dios. Después el diablo lo llevó a la santa ciudad, Jerusalén, al punto más alto del templo y dijo, si eres el Hijo de Dios, tírate, pues las Escrituras dicen, Él ordenará a sus ángeles que te protejan y te sostendrán con sus manos para que ni siquiera te lastimes el pie con una piedra. Jesús respondió, las Escrituras también dicen, no pondrás a prueba al Señor tu Dios. Luego el diablo lo llevó a la cima de una montaña muy alta y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria que hay en ellos. Te daré todo esto, dijo, si te arrodillas y me adoras. Vete de aquí, Satanás, le dijo Jesús, porque las Escrituras dicen, adora al Señor tu Dios y sírvele únicamente a Él. Hermano, ¿por qué es sorprendente de esta historia? Cómo Jesús se propone aquí, de forma deliberada y metódica,
seguir los pasos de Moisés. Si no habían meditado en esto, recordemos que Moisés y su pueblo pasaron 40 años en el desierto para estar en óptimas condiciones de poder entrar a tierra prometida. Aquí deliberadamente Jesús sigue los pasos de Moisés y del pueblo de Israel, quienes son sus padres y madres del desierto. ¿Quién es mi madre y quién es mis hermanos?, dijo Jesús en alguna ocasión que lo fueron a buscar María y sus hermanos de carne, hermanos genéticos. Y literalmente él dijo: los que hacen la voluntad del Padre, esos son mi madre y esos son mis hermanos. ¿Quiénes son tus padres y tus madres? Aquellos que se curtieron en el desierto, que nos han precedido y enseñado que en tiempos de angustia han perseverado en medio de la prueba. Porque al igual que ellos pasaron 40 años en el desierto siendo puestos a prueba y preparándose para la tierra prometida, ahora Jesús entra en el desierto durante 40 días para ser puesto a prueba y prepararse para el comienzo de su ministerio. Hay un teólogo holandés, Henry Nouwen, con el cual concuerdo, que dice que lo narrado aquí en el desierto, las tentaciones, digámoslo así como comúnmente se le conocen, son tres provocaciones a los 3 puntos, a las 3 esferas del ser humano que precisamente hacen que se equivoque en su sentido de ser relevante, en su sentido de egocentrismo, en su sentido de un destacar equivocado. La primera, tentación o provocación. La tentación precisamente de ser relevante. ¿Qué es lo que le dice? Que las piedras se conviertan en pan, porque eso era lo que Jesús necesitaba en ese momento. ¿Cuántas veces, aún contraviniendo nuestra naturaleza, nuestros principios, nuestra educación y a veces hasta nuestra fe, nos volvemos en eso que alguien necesita en el momento, aunque estemos pisoteando todo lo dicho, con tal de hacernos necesario porque es lo que se requiere en ese momento? Abandonamos nuestra naturaleza de amabilidad, de consenso, de perdón, de misericordia, y a veces nos volvemos jueces absolutistas, críticos, incansables. O por el contrario, si la situación exige que le presentemos cara y batalla a una situación y nos volvemos seres blandengues, traicionando la naturaleza de lo que se nos pide en la Escritura. La tentación entonces de la relevancia está ahí. ¿Sí? El diablo le pide, ¿verdad?, que él le ore para que las piedras se conviertan en pan, porque era lo que necesitaba en ese momento. ¿Cuántas veces nos hemos equivocado por sanar problemas que tenemos en el momento, creando hoyos más grandes? ¿Por qué? Por ser relevantes. Segundo, la tentación de ser espectacular, ¿verdad? En esta narración, dramáticamente, el diablo le dice a Jesús que pida la protección angelical, que era justo el tipo de milagro heroico que impresiona a la gente. Si tú llamas a las personas a venir a la iglesia a aprender de Dios, pocos llegarán. Pero si tú prometes milagros, sanidades y para de sufrir como hacen, ya sabes quiénes. Las iglesias se llenan y están dispuestos hasta dar lo que no tienen con tal de ver estos milagros espectaculares. La tentación de ser espectacular viene en este segundo pedido. A veces nosotros sucumbemos a esta tentación.
Y en vez de enseñar a la gente que el camino que está recorriendo le va a llevar a la destrucción, que por causa de cómo se comporta y cómo ha vivido es que su familia está hecho un caos, que por causa de cómo han vivido hasta el día de hoy, por querer ser relevantes de manera equivocada, importantes, autoritarios, poderosos de manera pues equivocada, es que han llevado al fracaso lo que hay, lo que tienen. A veces cuando a mí me cuestionan las personas y me dicen, no, es que tú nos pides la renuncia a nuestra vida, y yo siempre les contesto, ok, eres el administrador de tu vida, ¿y qué tan contento estás hoy? ¿Y qué tan satisfecho estás hoy? ¿Qué opinan tus hijos de ti? ¿Qué opina tu esposa de ti? ¿Qué opinan tus amigos de ti? ¿Qué opinan tus compañeros de trabajo de ti? ¿Qué opina Dios de ti? Tercero, la tentación de ejercer poder. Como le dijo el diablo, te pondré sobre todos los reinos del mundo y te daré su gloria. Ser relevante, ser popular, ser poderoso son tentaciones, son provocaciones que el diablo siempre va a poner delante nuestro. ¿Para qué? Para que no tengamos una formación completa. Piensa en esto. Piensa en la naturaleza humana. Si te sobra un cromosoma, hay consecuencias. Si te falta un cromosoma, hay consecuencias. No podemos ser ni más ni menos de lo que Dios quiere que seamos, porque vamos a tener problemas. Enmarcado de esta manera, debemos reconocer, iglesia, nuestra vulnerabilidad en estas tres áreas. Si por supuesto que queremos que nuestra vida sea relevante, sea estratégica, eficaz y productiva, y sí, también aspiramos a ser espectaculares, heroicos, exitosos y extraordinarios. Y en cuanto al atractivo del poder, sí, deseamos tener el control, liderar e influir, inspirar el respeto de los demás. Pero es sorprendente cómo Jesús resiste cada una de las tentaciones citando la Biblia. Es de resaltar que además en la guerra espiritual Jesús vence al enemigo mediante el ayuno, algo de lo que estuvimos hablando la semana pasada y de lo cual tratan de eliminar de todo el concepto de disciplina cristiana en muchos ámbitos. ¿Por qué el ayuno es tan relevante? Porque hay apetitos físicos en particular que el Señor nos pide que ayunemos de ellos, como un acto de desafío espiritual contra las tentaciones siempre presentes. Tenemos tres enemigos que nunca se nos deben olvidar. A veces le prestamos toda la atención al diablo, pero se nos olvida el mundo. Y se nos olvida nuestra propia carne, nuestros propios deseos ilícitos. El ayuno nos ayuda precisamente a ir diluyendo, a ir concientizándonos de la necesidad que así como tenemos del alimento, debemos de tener la de Dios. Pastor, pero estas tres cosas, estas necesidades, ya lo acaba de decir, dirán bastantes, ser relevantes, ser populares y ser poderosos, son cosas que, pues si bien en justa medida y bien aplicadas, Dios hasta las aplaude, van a estar presentes en la vida y en alguna de esas nos podemos desviar, nos podemos engolosinar con algo. ¿Cómo hacerle? Bueno, hoy te quiero dar 3 antídotos prácticos para cada una de estas tentaciones. ¿Cuál es el antídoto contra la relevancia? Bueno, es la oración contemplativa. Repito,
El antídoto contra la relevancia es la oración contemplativa. ¿Y qué es eso? ¿Qué podría parecer más irrelevante para los problemas de nuestro mundo que alguien se siente solo en oración? Simplemente disfrute del amor de Dios. Tenemos problemas, estamos endeudados, ¿qué es lo que hacemos? Buscamos soluciones, buscamos quien nos preste, quien nos financie, buscamos trabajar horas extras, buscamos... ¿Cómo podemos bajarle a esa ansiedad? Lo primero que debemos de hacer es sentarnos, orar simplemente y disfrutar del amor de Dios. En alguna ocasión, me tocó ir a orar por una persona que estaba, pues, tenía problemas espirituales, no voy a ahondar en el hecho. Y lo he enseñado en otras ocasiones, cuando uno va a interceder, cuando uno va a expulsar ciertas cosas de la vida de las personas, no se puede tratar una cosa o un asunto igual que otro. La estrategia es diferente. Siempre que llego a un lugar que tengo que tratar con este tipo de situaciones, le pregunto al Señor, Señor, ¿qué quieres que haga? Y en esta ocasión específica, me acuerdo perfectamente que entrando a la habitación de este muchacho, Dios me dice, ora por él con amor. Ministrale amor. ¿Te imaginas la situación? ¿Te puedes visualizar la escena? El espíritu inmundo vociferando, diciendo cosas, comportándose agresivamente, y uno sentado tranquilamente orando. Nada de gritarle, nada de hacer aspavientos o movimientos, pues tratando, ¿verdad?, de tener relevancia, ¿verdad? Porque los familiares estaban presentes, los familiares estaban viendo. Pero ¿qué más irrelevante que una oración contemplativa? Viene la deuda, el espíritu que nos oprime, porque en sí las deudas no son espíritu, pero la ansiedad que generan, sí. Imagínate el espíritu de ansiedad viéndonos sentados orando como primer acto de acción para resolverlo. Estás peleando con tu esposo o con tu esposa, qué mejor acto de contemplación decirle, hey, paremos un minuto, vamos a orar. ¿Cómo dejas al diablo ahí? Lo dejas inoperante, lo dejas sin armas. ¿Tienes alguna necesidad? ¿Cómo dejas a la angustia y todo lo que sobreviene cuando tienes un problema de salud o del tipo que sea? Cuando te sientas y simplemente en oración disfrutas del amor de Dios. Esos momentos te van a sanar y van a contrarrestar el deseo de destacar, de ser, de decir en mi fuerza, con mi actitud, lo pude hacer, por el decir, Dios está en control. Entonces, entenderás lo que dice la Biblia. El hombre prepara el caballo para la batalla, pero es el Señor el que te da la victoria. Contra la tentación de ser espectacular. ¿Cuál es el antídoto? Confesar al Señor nuestros pecados. ¿Te sientes muy importante? ¿Te sientes muy necesario? ¿Te sientes que eres el sol a través del cual orbita todas las demás personas y situaciones? Señalar tu vergüenza tiene un poder sin igual para reventar tu ego inflado. Santiago 5:16 dice: Confesemos nuestras ofensas unos a otros y oremos unos por los otros para que seamos sanados. La oración eficaz del justo puede mucho.
Mira, hermanos, dentro de la iglesia, por eso hay la preparación para ciertos hermanos. Si bien hay alguien al que le tienes más confianza, ¿verdad? Para platicarle tus asuntos, tus problemas, hasta tus pecados. Hay quienes están preparados y saben qué hacer con ellos. Y el hecho de que tú sepas que alguien sabe, como diría mi mamá, de qué pata cojeas, te va a hacer humilde. Y tu ego se va a desinflar como globo entre nopales. Por último, el antídoto contra el encanto del poder. ¡Wow! ¿Cómo se combate contra esto? La respuesta es el estudio personal, porque la lectura devocional, la lectura de la Biblia, la reflexión sobre lo que te habla cada día, la reflexión teológica, tiene el poder de reajustar tus prioridades cotidianas. Si te levantas y lo primero que estás pensando es en resolver situaciones, pues dime qué tal vas con eso. ¿Qué tal se están resolviendo tus problemas? Cuando sacaste a Dios de la jugada, pues solo estás contando con tus fuerzas y no con las de Dios. La reflexión teológica reajusta tus prioridades, te ayuda a replantear fundamentalmente tu forma de pensar. Contemplación, confesión y estudio son disciplinas para un crecimiento espiritual profundo y desde luego para buscar una irrelevancia material y egocéntrica. Dios quiere que no busquemos la relevancia material y egocéntrica, ¿sí? Y no es que sea pecado ser rico, vuelvo a repetir, pero siempre y cuando venga por los canales adecuados y conforme a la voluntad de Dios. Que no vengan porque defraudaste, que no vengan porque aplastaste, que no vengan porque engañaste, que no vengan porque sobrevendiste a otros precios, que vengan, como dice la Escritura, como justo pago a lo que realizas, y nunca va a haber problema. Nunca sacando doble raja de un asunto, ¿verdad? El Señor quiere que no busquemos la relevancia material, pero tampoco la egocéntrica. ¿Para qué quieres autoridad? ¿Para qué quieres poder? ¿Para qué quieres liderar? En alguna ocasión, recordarán algunos de los hermanos, estábamos en un congreso y un hermano profeta, Kenneth Peters, platicaba una experiencia donde el Señor le permitió estar por momentos en la eternidad. Y cuando él llegó, dice que lo primero que le preguntó a los seres que allí estaban, ¿dónde está el rey David? Porque él, leyendo la Biblia, admiraba mucho al rey David. Y le dijo, ¿dónde está el rey David? Y la respuesta de estos seres fue la única que le podían dar. Aquí no hay otro más rey que Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías. Y es verdad. La irrelevancia egocéntrica es la enfermedad que hoy tiene la humanidad. Para terminar, un buen comienzo es simplemente dedicar 5 minutos al día a la oración silenciosa y contemplativa. Otro buen consejo sería concertar una cita para declararle mis pecados a mi autoridad espiritual cercana o de confianza. Y por último, gastamos en tantas cosas que a veces no contemplamos en esos gastos el hacernos de algún material, algún libro que nos pueda ayudar a expandir y moldear nuestra mente y nuestro corazón. Contémplalo, date esa capacidad.